Hola, ¿qué tal? Bien, en este video lo que quiero hacer es reforzar el concepto de la construcción de tabla de frecuencia para variable cuantitativa continua, dado que algunos de ustedes lamentablemente o no realizaron la actividad o tuvieron algunos errores que me gustaría corregir a través de este video. ¿Ya? Lo primero, y lo voy a ver obviamente solamente con el del ítem 1, es eh, que nosotros acá, en primer lugar, podamos eh, colocar el resumen de la estadística descriptiva, ¿cierto? Con análisis de datos, estadística descriptiva. Todo esto está en el manual que está en la asignatura donde a ustedes se les indicaba cómo activar este menú, ¿ya? Aquí en rango de entrada, como vamos a trabajar con el monto de venta, seleccionamos todos los montos de venta, marco rótulos en primera fila, el resumen de estadística y en rango de salida voy a seleccionar, ¿cierto? Donde yo quiero que dejar este resultado que va a ser acá. ¿Ok? Entonces, estos datos, ¿por qué son interesantes? Porque a nosotros nos interesa de aquí el rango, lo vamos a marcar con un color, la cuenta, ¿ya? Ahora, quiero que además analicen lo siguiente. Eh, los datos acá tienen distinta cantidad de decimales, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender que cuando yo construya la amplitud del intervalo, la debo considerar con el que tiene más decimales. O sea, acá hay datos que no tienen decimales, otros que tienen un decimal, otros que tienen dos decimales. Por lo tanto, ahí en este caso, la amplitud del intervalo tiene que considerar los dos decimales. ¿Ya? Lo primero es determinar la cantidad de intervalos, ¿ya? Que es la fórmula igual redondear, redondear, ¿ya? Y adentro de el redondear se coloca la regla de Sturges, 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10, en este caso de 200, eran 200 datos, ¿ah? Y la cantidad de intervalos debe ser siempre un número entero, así que colocamos 0, ¿ya? Y la cantidad de intervalos entonces son 9. O sea, independientemente del ejercicio que sea, si yo tuviera siempre 200 datos, la cantidad de intervalos siempre va a ser 9. ¿Mm? Ahora, la amplitud, que es el dato relevante para construir la tabla de frecuencia, se va a utilizar una función del Excel que es el redondear punto más. Ojo, se redondea hacia arriba, siempre se redondea hacia arriba, ¿ya? Y el número es el rango dividido por la cantidad de intervalos que obtuve. Y este dato es clave, la cantidad de decimales que yo utilizo. La cantidad de decimales a utilizar, repito, está en función de la cantidad de decimales que tengan los datos. Los datos. Y dijimos que eran dos. Por eso la amplitud del intervalo es 19-17. Lamentablemente corrigí algunos trabajos donde, incluso dando esto, lo dejaban como 19-16. Otras personas me lo aproximaron a 19 y otras personas ni siquiera calcularon la amplitud. Entonces, este dato de acá es el dato clave con el cual yo voy a construir mi tabla de frecuencia. Ese dato es clave. ¿Ya? Y para construir la tabla de frecuencia, que también está en el manual, es, acuérdate, insertamos una tabla dinámica, vamos a seleccionar el rango donde están los datos de esta tabla, ¿ya? Y aceptamos. Aquí tenemos el menú entonces de tabla dinámica. Nosotros queremos generar la tabla de frecuencia para la variable monto de venta, ¿ya? Y vamos a utilizar la variable jornada, que es una variable de tipo cualitativa para contar. Aquí
necesitamos agrupar estos datos en 9 intervalos, por lo tanto apretamos botón derecho, agrupamos, y aquí está algo que es re importante. ¿Ya? Tienen que desmarcar el terminar. ¿Ya? Tienen que desmarcar el terminar. Y donde yo coloco el por, ¿cierto? Creo que era, se me anduvo olvidando el valor, pero creo que era 19,17 la amplitud que se me fue en este momento. ¿Ya? Aceptamos. Déjame ver si eso es correcto. Sí, 19,17 es la amplitud que le puse acá. Y aquí está la base de mi tabla de frecuencia para variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces es muy importante que también en un grupo pasó que aunque les dio, siempre desmarquen el terminar. ¿Ya? Porque no necesariamente los datos van a terminar en el valor máximo que es 205,8. Fíjate que acá está terminando en 205,86. ¿Ya? Y luego la jornada se agrega 1, 2 y 3 veces. ¿Ya? 1, 2 y 3 veces. Queda lo mismo, pero recuerden que aquí vamos a dejar alojada la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada también en porcentaje. Para la frecuencia absoluta acumulada, botón derecho, mostrar valores como total en, total en. Aceptas. Y obviamente coinciden, fíjate, la cantidad de datos, que son los 200. Acá en la tercera es mostrar valores como porcentaje del total general y lo dejó como frecuencia relativa. Y para la última es mostrar valores como porcentaje del total en y pones aceptar. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner número de intervalo, límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y voy a copiar esto acá abajo y aquí vamos a poner los números del 1 al 9. Vamos a centrar esto, le vamos a poner todos los bordes y en la parte superior vamos a tratar de dejar el color parecido al de abajo. ¿Ya? Y ahí ha quedado construida tu tabla de frecuencia para variable cuantitativa continua. ¿Ya? Si tuvieron dudas respecto de esto, les recomendaría que retrocedieran el video. Estoy ocupando exactamente el mismo laboratorio que ustedes tenían que entregar en la semana 3. ¿Ya? Así que aquí está cómo se tenía que haber realizado. Fundamentalmente lo que a mí me interesaba era ver rápidamente la construcción de la tabla, pero importante, vi varios errores acá en la amplitud. ¿Ya? Y recalco, la amplitud debe tener la cantidad de decimales mayor que tengan los datos. Aquí tenemos datos con 0 decimal, con 1 decimal y con 2 decimales. La amplitud tiene que ir con 2 decimales en este caso. Si ahora todos los datos hubiesen tenido un decimal, la amplitud va con 1. Y si los datos no tuvieran decimales, ninguno, la amplitud efectivamente se aproxima a un número entero. Esperando que les haya servido, me despido